Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Con esta frase tan poderosa y llena de misterio, comienza uno de los episodios más intensos y enigmáticos de la vida de Jesús, los 40 días en el desierto. Una imagen tan impactante que resuena como un eco a lo largo de los siglos. No es solo una historia de resistencia, de enfrentarse a la tentación o de retiro espiritual. Hay en esta narración algo más profundo, algo que pocos logran ver en la superficie. ¿Por qué fue Jesús, el Hijo de Dios, llevado a un lugar de soledad, a una tierra árida y peligrosa? ¿Qué buscaba en el desierto? ¿Qué significa realmente este enfrentamiento entre él y Satanás, y por qué 40 días? A lo largo de la Biblia, el número 40 aparece repetidamente en situaciones claves. Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Cada una de estas instancias marcó un cambio fundamental, un punto de transformación que, después de la espera, traía consigo una revelación o una nueva etapa. Con Jesús, no es diferente. Sus 40 días en el desierto no son solo una prueba de fe, sino también un tiempo de preparación para su misión en la tierra. Durante ese tiempo en el desierto, Jesús experimentó hambre, soledad y tentación. Cada tentación representa algo profundo y esencial en la naturaleza humana y en la naturaleza del mismo Jesús como Mesías. Estos días en el desierto son una oportunidad para desenmascarar a Satanás y sus engaños, para resistir la tentación, y lo más importante, para afirmar quién es Él realmente. Cada acto, cada respuesta de Jesús nos revela algo de su carácter, de su propósito, y de su inquebrantable relación con el Padre. Imaginen el calor sofocante del desierto, la tierra seca y el silencio aplastante. Aquí no hay descanso ni alimento, solo Él y las vastas dunas. Es en este escenario desolador donde Jesús, vulnerable y solo, enfrentará al tentador. El primer ataque que Satanás lanza contra él es astuto, el hambre, algo tan básico, tan humano. Satanás le sugiere que transforme las piedras en pan. Esta no es solo una tentación de saciar el hambre física, es un desafío a su confianza en Dios. Satanás está intentando que Jesús dependa de sus propios poderes divinos, en lugar de la provisión del Padre. Jesús responde con firmeza, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras, Jesús nos enseña algo poderoso, su hambre física no es más importante que su fe y obediencia. Al rechazar la sugerencia de Satanás, demuestra que su confianza en Dios es total, que su verdadera alimentación es espiritual. Es como si nos estuviera diciendo que hay algo más allá de nuestras necesidades inmediatas, algo superior que debemos buscar antes que la satisfacción de cualquier necesidad humana. Aquí se nos muestra que la verdadera fe se manifiesta en el desierto de nuestras vidas, en esos momentos en los que estamos solos, hambrientos y sin nada tangible. Es ahí cuando elegimos si dependemos de Dios o buscamos soluciones rápidas y superficiales. Jesús, al rechazar el pan, rechaza el camino fácil, el camino de la autosuficiencia, y nos invita a hacer lo mismo. Nos enseña que la verdadera fortaleza proviene de la comunión con Dios y de confiar en su palabra por encima de todo. Imaginen el peso del silencio en el desierto, un silencio tan profundo que parece hablar. Ese vacío, sin distracciones, sin confort, deja al descubierto las capas más íntimas de la mente y el alma. Jesús, después de días de ayuno, debilitado físicamente, escucha la segunda tentación de Satanás: si eres el Hijo de Dios, lánzate desde el pináculo del templo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Este desafío va mucho más allá de poner a prueba el poder de Dios. Es un intento de manipularlo, de usar la fe como un instrumento de control en lugar de sumisión. Satanás cita las Escrituras, pero con una intención torcida. Es un acto calculado, sutil, diseñado para sembrar la duda en el corazón de Jesús. Satanás sabe que, si logra que Jesús actúe bajo sus términos, habrá desviado su misión desde el principio. Pero Jesús,
nuevamente, responde con una verdad que corta como una espada: no tentarás al Señor tu Dios. Estas palabras no solo rechazan la trampa, sino que también establecen una lección trascendental. Jesús no necesita pruebas externas para confirmar su identidad o la fidelidad de Dios. No busca un espectáculo para convencer a los demás ni para reafirmarse a sí mismo. Él sabe quién es y confía plenamente en su relación con el Padre, sin necesidad de demostraciones teatrales. Su confianza no se basa en signos extraordinarios, sino en la profunda certeza de que el amor de Dios es constante y suficiente. Pero hay algo más aquí. Satanás está apelando al orgullo, a la vanidad humana de querer demostrar algo, de buscar validación a través de la acción. ¿Cuántas veces hemos sentido la presión de probar quiénes somos? De dar un salto al vacío solo para que alguien nos mire y diga: tienes razón, eres capaz. Jesús, al resistir esta tentación, nos enseña que nuestra identidad no está definida por los aplausos ni por los desafíos que aceptamos para impresionar a otros. Nuestra identidad está enraizada en nuestra conexión con Dios, en nuestra fe inquebrantable, incluso cuando no hay nadie mirando. En el contexto del desierto, esta lección se vuelve aún más poderosa. Sin público, sin testigos, Jesús elige la obediencia sobre el espectáculo. Es un recordatorio de que la fe genuina no necesita ser puesta a prueba en condiciones ideales o dramáticas. Es en lo secreto, en lo íntimo, donde se fortalece y se purifica. La tentación de Satanás también refleja algo más profundo: la distorsión de la palabra de Dios. Es un recordatorio de que incluso las Escrituras, cuando se sacan de contexto o se usan con intenciones egoístas, pueden convertirse en herramientas peligrosas. Jesús responde con discernimiento, mostrándonos que conocer la palabra no es suficiente, debemos entenderla en su totalidad, en su propósito divino, y vivirla con sabiduría. En esta escena vemos la calma de Jesús frente a la provocación, su capacidad de mantenerse firme sin sucumbir al ruido de la duda o el ego. Es una invitación a nosotros, en medio de nuestras propias pruebas, a recordar que no necesitamos saltar para demostrar nada, porque ya somos profundamente conocidos y amados por Dios. Imaginemos por un momento la desolación absoluta del desierto. El aire seco que quema los labios, el sol implacable que no da tregua, y la inmensidad del paisaje que parece no tener fin. En este entorno inhóspito, Satanás lanza su tercer y más ambicioso ataque. Esta vez no apela al hambre ni a la validación, sino a la ambición y al poder. Todo esto te daré, si postrado me adoras, dice, mientras le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Es un golpe directo, una oferta deslumbrante. Aquí, Satanás no se disfraza de benefactor ni se esfuerza en esconder su verdadera naturaleza. Se presenta como lo que es, el príncipe de este mundo, dispuesto a entregar todo su dominio a cambio de algo aparentemente sencillo, pero infinitamente trascendental: la adoración. En ese momento, Jesús enfrenta no solo la tentación del poder terrenal, sino también la seducción de un camino más fácil hacia el éxito. Satanás está ofreciendo un atajo, una forma de alcanzar el dominio sin sufrimiento, sin cruz, sin sacrificio. La respuesta de Jesús es contundente: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con estas palabras, desmantela por completo el engaño. Jesús no solo rechaza la oferta, afirma que la adoración y el servicio pertenecen exclusivamente a Dios. No hay espacio para compromisos, para mezclar lo sagrado con lo corrupto. En su respuesta, no deja dudas: el propósito de su misión no puede ser corrompido por la ambición, porque está arraigado en una obediencia total al Padre. Pero hay una profundidad aún mayor en esta escena. Satanás ofrece todo el mundo y su gloria, una oferta que, aunque grandiosa, es también ilusoria. Jesús sabe que el mundo ya pertenece a Dios, y que cualquier poder que Satanás crea poseer es temporal y vacío. Esta es una lección esencial para nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos tentados por promesas que parecen atractivas, pero que en realidad no tienen sustancia? Jesús nos muestra que el verdadero poder no reside en lo que el mundo puede ofrecer, sino en la comunión con Dios y en la fidelidad a su propósito.
Este momento también revela algo fundamental sobre el corazón humano. La búsqueda de poder y control es una de las tentaciones más antiguas y persistentes. Desde el principio, en el jardín del Edén, la humanidad ha luchado con el deseo de ser como Dios, de tomar el control en nuestras propias manos. Jesús, al resistir esta tentación, nos muestra un camino diferente. Nos invita a soltar el deseo de controlar, a renunciar al dominio terrenal en favor de una sumisión completa a la voluntad divina. La respuesta de Jesús no solo derrota a Satanás en ese momento, sino que redefine lo que significa ser verdaderamente poderoso. No es ceder a la ambición, sino resistirla, no es buscar el dominio, sino entregarse al servicio. En esta tercera tentación, vemos no solo una victoria sobre el enemigo, sino una declaración de la esencia misma del reino de Dios, un reino que no opera bajo las reglas de este mundo, sino bajo las del amor, la humildad y la obediencia. El desierto, con su inmensidad silenciosa, se convierte en un escenario donde las tentaciones no solo prueban a Jesús, sino que revelan las profundidades de su propósito. Cada uno de los ataques de Satanás es una oportunidad para que Jesús reafirme su misión, pero también es una ventana para que entendamos las verdades más profundas del reino de Dios. Tras el rechazo definitivo a la oferta de adoración a cambio de poder, el papel del desierto cobra un significado aún más claro. Es el lugar donde Jesús no solo se enfrenta a Satanás, sino también a las expectativas humanas sobre lo que significa ser el Mesías. El Mesías esperado por muchos en aquel tiempo era un líder que traería libertad política, un conquistador que derrocaría al Imperio Romano y establecería un reino terrenal glorioso. Pero Jesús no está allí para cumplir las expectativas humanas, está allí para cumplir la voluntad de Dios. Este conflicto entre lo que las personas deseaban de un Mesías y lo que Jesús realmente era se refleja en cada tentación que enfrenta. Satanás, al ofrecerle poder y dominio, apela a estas expectativas, pero Jesús las rechaza con una firmeza que deja claro que su camino será radicalmente distinto. El rechazo de Jesús a las tentaciones también nos invita a reflexionar sobre nuestros propios desiertos. Todos enfrentamos momentos en los que las promesas del mundo nos atraen con fuerza, éxito sin sacrificio, poder sin responsabilidad, satisfacción inmediata sin pensar en las consecuencias. Estas tentaciones pueden ser sutiles o directas, pero siempre apelan a nuestras debilidades, a nuestros anhelos más profundos. Y, como Jesús, nos encontramos con una elección: seguir un camino fácil que parece ofrecer lo que deseamos, o mantenernos firmes en el propósito más elevado que Dios tiene para nosotros. El desierto también nos enseña algo importante sobre la preparación. Antes de este tiempo en soledad, Jesús fue bautizado en el río Jordán, un momento poderoso donde el Espíritu Santo descendió sobre él y una voz celestial declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Sin embargo, esa declaración no lo eximió de la prueba, al contrario, lo llevó directamente al desierto. Esto nos muestra que incluso cuando estamos seguros de nuestra identidad en Dios, la prueba es inevitable. Pero no debemos temerla, porque las pruebas son, a menudo, la preparación para una misión mayor. El desierto también simboliza la vulnerabilidad humana. Jesús, aunque divino, experimentó hambre, soledad y la presión psicológica de un enemigo que no descansaba. Este aspecto de su experiencia nos recuerda que Él comprende nuestras luchas, nuestras dudas y nuestras tentaciones. No enfrentamos nuestras pruebas solos, porque Él ya ha pasado por ellas y las ha vencido. Su victoria no solo lo fortalece a Él, sino que también nos da esperanza y guía. El tiempo de Jesús en el desierto nos señala algo aún más profundo: el propósito del desierto no es castigo, sino transformación. Es un lugar donde lo innecesario es eliminado, donde lo esencial se revela y donde somos moldeados para enfrentar lo que viene después. Jesús salió del desierto no debilitado, sino fortalecido, listo para comenzar su ministerio público con una claridad y una fuerza que solo podían provenir de haber resistido y vencido en las pruebas. Es una invitación para que, en nuestros propios desiertos, busquemos no escapar, sino ser transformados por la obra de Dios. El desierto es más que un escenario físico, es un estado del alma donde se libra una batalla silenciosa pero decisiva.
En este lugar de soledad absoluta, Jesús no solo se enfrenta a Satanás, sino también a la fragilidad de su condición humana. Aunque es el Hijo de Dios, se encuentra en una forma física debilitada, hambriento, vulnerable. Es este contraste entre su divinidad y su humanidad lo que hace que los 40 días en el desierto sean tan significativos. Cada paso que da, cada respuesta que ofrece, está impregnada de una voluntad de acero que nos invita a mirar más allá de nuestras propias limitaciones. El acto de ayunar durante 40 días no es un simple ejercicio de resistencia física. Es un acto de completa dependencia de Dios, una forma de alinear cuerpo, mente y espíritu en preparación para algo más grande. En este tiempo, Jesús no se fortalece a través del alimento, sino de la comunión con el Padre. Esto nos revela algo crucial: en nuestras propias pruebas, el verdadero sustento no proviene de lo material, sino de nuestra conexión espiritual con Dios. Es en esos momentos de mayor debilidad donde podemos experimentar la mayor fortaleza, porque dejamos de apoyarnos en nuestras capacidades y aprendemos a depender completamente de Él. Las tentaciones que Jesús enfrenta no son incidentales. Cada una de ellas es un ataque calculado contra los aspectos más fundamentales de su misión. Satanás no solo intenta desviarlo, busca desvirtuar la esencia misma del plan de salvación. Al desafiar a Jesús a transformar piedras en pan, lo incita a usar su poder divino para satisfacer necesidades inmediatas, como si la fe se redujera a lo tangible. Al tentarlo con lanzarse del templo, lo empuja a buscar validación en actos espectaculares. Y al ofrecerle todos los reinos del mundo, apela a la ambición de gobernar desde una perspectiva humana. Pero Jesús resiste cada intento con una claridad impresionante. No responde con lógica humana, sino con la palabra de Dios, demostrando que su fortaleza no reside en la fuerza física ni en el ingenio, sino en la verdad divina. Este es un recordatorio para nosotros: en las pruebas más difíciles, nuestra mejor arma no es nuestra inteligencia o nuestra experiencia, sino nuestra fe en la palabra viva. Con cada respuesta, Jesús nos enseña que la verdadera victoria no se encuentra en el poder ni en el control, sino en la obediencia y la sumisión a Dios. El número 40, presente a lo largo de las Escrituras, subraya la profundidad de este momento. Es un periodo de prueba, purificación y preparación. Desde los 40 años que Israel pasó en el desierto hasta los 40 días de Moisés en el Sinaí y los de Elías en camino al Horeb, siempre está asociado con un cambio profundo. Para Jesús, estos 40 días marcan el inicio de su ministerio, un momento decisivo que definirá todo lo que está por venir. Pero no solo lo prepara a él, su experiencia se convierte en un modelo para nosotros, un mapa espiritual para enfrentar nuestros propios desiertos. El desierto, con su aridez y su silencio, también es un espacio donde las distracciones del mundo se desvanecen. Allí no hay ruido, solo la confrontación directa con uno mismo y con Dios. Es un lugar que nos desnuda de pretensiones y máscaras, donde lo que realmente somos queda al descubierto. Jesús, al someterse a este proceso, nos muestra que no debemos temer estos momentos de soledad y prueba. Son oportunidades para reenfocar nuestra fe, para fortalecer nuestro espíritu y para emerger más cerca de la voluntad de Dios. Su victoria en el desierto no solo es personal, es un recordatorio de que el mal, por muy astuto y persistente que sea, no tiene poder sobre aquellos que confían plenamente en Dios. En ese lugar inhóspito, Jesús establece un precedente eterno, que incluso en nuestras debilidades más extremas, la fe y la obediencia pueden guiarnos hacia la victoria espiritual. El desierto no es solo un lugar de prueba, es un espacio de encuentro. Aunque pueda parecer paradójico, la soledad que rodea a Jesús en esos 40 días es también un acto de cercanía con el Padre. En ese silencio desprovisto de distracciones, se desarrolla una comunión profunda, un diálogo constante que trasciende las palabras. No es una desconexión, sino una conexión más intensa con el propósito divino. Cada momento que pasa en el desierto no es un tiempo perdido, sino una preparación meticulosa para lo que vendrá. El desierto forja, purifica y clarifica. En este tiempo de prueba, vemos algo único en Jesús: la resistencia no desde la defensa, sino desde la identidad.
cada vez que Satanás lanza un ataque, lo hace desafiando no solo las circunstancias, sino la misma identidad de Jesús como Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, comienza diciendo en las dos primeras tentaciones. Es un intento de sembrar dudas, de hacer tambalear la certeza de Jesús sobre quién es y cuál es su misión. Este es uno de los mayores engaños del enemigo, porque sabe que cuando se socava nuestra identidad, todo lo demás comienza a desmoronarse. Sin embargo, Jesús responde desde un lugar de absoluta seguridad. No necesita demostrar nada, no tiene que justificar su posición. Su respuesta no busca complacer a Satanás ni satisfacer la necesidad de probar su divinidad. Esto nos enseña una lección crucial: nuestra identidad en Dios no está sujeta a las circunstancias ni a los desafíos externos. No depende de la aprobación de otros ni de lo que podamos lograr. Es algo que está profundamente enraizado en quienes somos, porque hemos sido creados y amados por Dios desde el principio. El desierto también revela las tácticas del enemigo. Satanás no se presenta como un adversario directo, sino como alguien que ofrece soluciones aparentemente razonables. Alimentarse, probar la protección divina, obtener poder para un propósito noble, todas estas propuestas tienen una apariencia atractiva, casi lógica. Pero en cada una de ellas hay un elemento corruptor, una intención oculta que busca desviar el propósito original. Jesús, al desenmascarar estas intenciones, nos invita a mirar más allá de las apariencias y a discernir las motivaciones profundas detrás de las opciones que enfrentamos. El uso de las Escrituras por parte de Satanás en la segunda tentación es especialmente revelador. No es suficiente conocer la palabra de Dios, debemos entenderla en su contexto, en su espíritu, y no solo en la letra. Satanás torció el sentido del Salmo 91 para intentar manipular a Jesús, pero Jesús respondió con otra escritura que lo colocaba todo en su debido lugar. Esto nos recuerda que nuestra relación con la palabra no debe ser superficial ni selectiva. Debe ser un compromiso profundo que nos permita resistir incluso cuando el enemigo intenta confundirnos con verdades a medias. El desierto, al final, es un reflejo de nuestras propias vidas. Hay momentos en los que sentimos que estamos en medio de un lugar árido, sin dirección clara, enfrentando desafíos que parecen insuperables. Pero en esos momentos, la experiencia de Jesús nos da esperanza. Nos recuerda que el desierto no es el final, sino un puente hacia algo más grande. Es un lugar donde lo superficial es despojado, donde aprendemos a escuchar la voz de Dios en medio del silencio, y donde encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. El paso de Jesús por el desierto también nos señala la naturaleza de su misión. No vino a este mundo para tomar atajos, para buscar la gloria terrenal o para evitar el sufrimiento. Su ministerio está fundamentado en la obediencia total y en el sacrificio, y eso comienza aquí, en este lugar desolado. Su victoria sobre las tentaciones no es solo un triunfo personal, sino una declaración de que el reino de Dios no sigue las reglas del poder humano. En el desierto, Jesús nos muestra que el verdadero liderazgo y la verdadera fuerza están en la humildad, en la fe y en la entrega total a la voluntad divina. El desierto también es un lugar donde se redefine el poder. En las tres tentaciones, Satanás intenta distorsionar lo que significa ser poderoso desde una perspectiva divina. Para el mundo, el poder se manifiesta en la capacidad de dominar, de imponer la voluntad propia, de obtener resultados tangibles de manera inmediata. Pero Jesús desmantela esta noción al resistir cada oferta con una firmeza que no se basa en la fuerza física ni en argumentos grandilocuentes, sino en una total sumisión a la voluntad de Dios. En la primera tentación, Satanás busca explotar la vulnerabilidad de Jesús. «Di que estas piedras se conviertan en pan», le dice, apelando al hambre física que Jesús ha soportado durante 40 días. En un nivel superficial, parece una solicitud razonable, después de todo, Jesús tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, al satisfacer su necesidad de forma instantánea, Jesús habría priorizado lo físico sobre lo espiritual y habría cedido a la lógica de satisfacer deseos inmediatos en lugar de depender del Padre. Su respuesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo reafirma su dependencia del Padre,
sino que también redefine lo que es esencial para la vida. La segunda tentación, en la que Satanás desafía a Jesús a lanzarse desde el pináculo del templo, es un intento de manipular la relación de Jesús con el Padre. Aquí, el enemigo no busca solo que Jesús actúe imprudentemente, quiere que Jesús pruebe a Dios. Es una propuesta que juega con la idea de poder y confianza: si Dios está contigo, seguramente no te dejará caer. Pero al rechazar este desafío, Jesús nos enseña que la verdadera confianza en Dios no necesita ser demostrada mediante pruebas extremas. La fe no se basa en espectáculos ni en garantías, sino en una relación profunda y constante. La tercera tentación, la oferta de todos los reinos del mundo, es quizás la más directa. Satanás pone sobre la mesa un atajo, una forma de obtener poder sin pasar por el sufrimiento, la cruz y la obediencia. Pero Jesús responde con palabras que resuenan con una autoridad incuestionable: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Aquí, el poder queda definido no como algo que se obtiene, sino como algo que se entrega. Adorar y servir a Dios es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar, porque implica renunciar a uno mismo para abrazar el propósito eterno. Estas tentaciones nos muestran que el verdadero poder no se encuentra en lo que podemos acumular, demostrar o controlar, sino en nuestra capacidad de mantenernos firmes en la fe y la obediencia, incluso en los momentos más oscuros. Jesús pudo haber transformado el desierto en un lugar de autosatisfacción, de demostración de fuerza o de conquista, pero eligió permanecer fiel, despojándose de cualquier ambición que no estuviera alineada con la voluntad de Dios. Al observar cómo Jesús enfrenta estas tentaciones, también entendemos que el desierto no es solo un lugar de batalla, sino de victoria. En un ambiente donde todo parece estar en su contra, Jesús no solo resiste, sino que triunfa, no con el poder terrenal que Satanás ofreció, sino con la fuerza interna que proviene de su relación con el Padre. Esta victoria no es un momento aislado, es un preludio de lo que marcará todo su ministerio, una lucha constante contra los valores del mundo y una proclamación radical del reino de Dios. La experiencia de Jesús en el desierto nos desafía a reexaminar nuestra relación con el poder, nuestras prioridades y nuestra fe. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar validación y éxito según sus estándares, el ejemplo de Jesús nos invita a caminar por un camino diferente, un camino que no evita el sufrimiento, pero que siempre conduce a la verdadera vida. En el silencio y la aridez del desierto, Jesús no solo venció, sino que nos dejó un modelo eterno de cómo encontrar fuerza en la debilidad y poder en la dependencia absoluta de Dios. Cuando Jesús emerge del desierto, algo ha cambiado. No es el mismo hombre que entró, no porque su naturaleza haya sido transformada, sino porque el proceso ha fortalecido lo que ya era inquebrantable: su fidelidad al Padre, su identidad como el Hijo de Dios y su misión de redención. Este momento marca el inicio de su ministerio público, pero lo hace con una declaración silenciosa pero contundente: el camino del Mesías no se definirá por atajos, ni por ambiciones humanas, sino por obediencia, sacrificio y amor eterno. La narrativa del desierto nos ofrece una conclusión profunda: la prueba no es el enemigo, sino el crisol en el que se forja el propósito divino. En el ámbito humano, evitamos las pruebas porque las asociamos con sufrimiento, pero la experiencia de Jesús nos muestra que las pruebas son una invitación a depender más profundamente de Dios. Es allí donde se revela lo que realmente creemos y a quien realmente servimos. El desierto, con su vacío y desolación, se convierte en un espacio lleno de posibilidades espirituales. El ministerio de Jesús, tal como lo conocemos, está marcado por milagros, enseñanzas y actos de compasión, pero todo esto es posible porque Él salió del desierto con una claridad inquebrantable. Su resistencia a las tentaciones no fue solo una victoria momentánea, sino un establecimiento de los principios que guiarían toda su obra. No usaría su poder para su propio beneficio, no buscaría validación en lo espectacular, y no construiría un reino basado en los estándares terrenales. Estas decisiones, tomadas en el silencio del desierto, definirían su camino hasta la cruz. El desierto también nos habla de la capacidad de Jesús de identificarse con nuestras luchas. Aunque es plenamente divino, eligió experimentar la vulnerabilidad humana en toda su extensión.
Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, nuestras tentaciones y nuestros momentos de desolación, no estamos solos. Jesús ya ha caminado ese camino, y su victoria nos asegura que, aunque las pruebas sean inevitables, también son vencibles. No porque tengamos fuerza en nosotros mismos, sino porque su ejemplo y su presencia nos fortalecen. Hay un eco que resuena desde el desierto hasta nuestros días: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Esta frase encapsula no solo la resistencia de Jesús, sino el propósito de su vida y de la nuestra. Fuimos creados para algo más grande que los placeres temporales, más profundo que los reinos terrenales y más duradero que cualquier logro humano. Fuimos hechos para conocer y adorar a Dios, y el desierto nos recuerda que nada, ni siquiera nuestras pruebas, puede separarnos de ese llamado. Cuando reflexionamos sobre los 40 días de Jesús en el desierto, no los vemos como una mera anécdota de su vida, sino como un microcosmos de su misión y una metáfora de nuestra propia travesía espiritual. Todos enfrentamos desiertos en algún momento, temporadas de prueba, de pérdida, de silencio. Pero si seguimos el ejemplo de Jesús, descubriremos que esos desiertos no son un final, sino un principio. Son un lugar donde podemos escuchar la voz de Dios con más claridad, donde lo innecesario es eliminado y donde somos transformados para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Al salir del desierto, Jesús no solo venció a Satanás, sino que nos mostró el camino. Nos enseñó que, aunque el desierto es un lugar de prueba, también es un lugar de encuentro con Dios. Es allí donde encontramos la fortaleza que necesitamos, no en lo visible, sino en lo eterno. El desierto nos prepara, nos moldea y nos recuerda que el verdadero poder y la verdadera vida se encuentran únicamente en la obediencia a nuestro Creador.